Isabela apenas tuvo tiempo de calzarse antes de que la puerta de la cabaña crujiera con violencia y la figura temblorosa de su padre irrumpiera, con los ojos desorbitados, el rostro lívido y el rifle colgando de su hombro como un símbolo inútil. «¡Vístete! ¡Ahora!», gritó, sin mirar a su hija directamente. El estruendo de los cascos rompía la madrugada como un trueno seco sobre la tierra endurecida. Fuera, el viento arrastraba polvo y miedo. Algo se acercaba, algo más que una amenaza. Isabela apretó la manta contra su pecho, el corazón latiéndole como tambor de guerra. «¿Qué pasa, papá? ¿Quién viene?». No obtuvo respuesta, solo una orden helada. «Ponte el vestido azul, el que tu madre te dejó. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo». Ahora, continuemos con la historia. Don Ramón no era un hombre blando. Desde que la madre de Isabela falleció por la fiebre del río 3 inviernos atrás, se había vuelto más piedra que carne. Pero aquella mañana, en su voz había algo distinto. No autoridad, no furia, miedo. La joven se sentó lentamente al borde del catre de paja, con el cuerpo entumecido por el frío y por la sospecha. El único rayo de luz que entraba por la ventana de barro iluminaba las paredes agrietadas de la cabaña, como si la realidad misma comenzara a resquebrajarse. «¿Qué sucede?», insistió ella, con un hilo de voz. «No hay tiempo», replicó su padre mientras buscaba algo entre los tablones junto al fogón. «Vístete. Usa el azul, el vestido azul, el mismo que su madre había bordado durante semanas, con paciencia de monja y manos de campesina, con flores silvestres en el cuello y un dobladillo amplio para los bailes de primavera. Nunca lo había usado. Su madre decía que era para el día especial. Ahora parecía que ese día había llegado, pero no con el amor ni la alegría que Isabela había imaginado de niña. Afuera, el silencio se había vuelto espeso. No se oían vacas, no se oían gallos, solo el ulular del viento y la vibración de los cascos lejanos. Cuando Isabela salió finalmente con el vestido azul ceñido al cuerpo, demasiado ajustado en el pecho, demasiado suelto en el alma, su padre ya estaba de pie junto al corral, y no estaba solo. 3 figuras montadas la esperaban. Isabela se detuvo en seco. Su garganta se cerró como si un lazo invisible la hubiera atrapado. El del centro, alto, inmóvil, parecía una estatua tallada en obsidiana. Su caballo era rojo como la arcilla, sus ojos oscuros como el carbón. «Son apaches», susurró. Don Ramón asintió sin girarse. «Él se llama Kuaní. Es un guerrero. Nos ayudará». «¿Ayudarnos? ¿Cómo?». Él trató de explicar, pero la voz se le rompió como leña verde en fuego. «Él te protegerá. Ya no habrá más ataques». «¿A cambio de qué?». La respuesta fue un silencio cruel. «¿A cambio de qué, papá?». Don Ramón la miró finalmente. Sus ojos no eran los de un padre, eran los de un hombre que había perdido la esperanza. «A cambio de ti». Las palabras se clavaron en el pecho de Isabela con el filo de una daga. «¿Me vendiste?». Un viento gélido cruzó el corral, levantando polvo y dolor. «Te prometí», corrigió él, como si eso suavizara la traición. «Eres mi única hija, pero también eres la única manera de que esta tierra sobreviva». Ella retrocedió. «Yo no soy tierra, no soy ganado». «Eres mi familia», insistió él desesperado. «Y por eso deberías protegerme, no entregarme», escupió Isabela. Él levantó una mano, no como para golpearla, sino para detenerla. Pero el gesto fue suficiente para que el corazón de la joven se quebrara. «No tengo elección, hija. Lo que está hecho, está hecho». Kuaní desmontó con un movimiento firme y silencioso. Se acercó. No dijo nada. No extendió la mano. Solo la observó, como si midiera cada grieta en su alma. Isabela quiso gritar, correr, golpear a alguien, a todos, pero no lo hizo.
porque los ojos del apache no eran de un enemigo. Eran ojos tristes, cansados, humanos. Su padre murmuró: «Vas con él ahora. Number, vas, o morimos todos». Isabela tembló. Miró al suelo, luego al cielo, luego al rostro de su madre, en la memoria, cosiendo flores en un vestido que ahora se sentía como una mortaja. Koaní, entonces, dio un paso adelante. Sacó una manta de su alforja y la tendió hacia ella, no como un símbolo de posesión, sino como un abrigo. Isabela no tomó su mano, pero tampoco huyó. Subió al caballo, delante de él. Sintió su calor a la espalda, su respiración calma. El silencio entre ellos era espeso, pero no violento. Mientras se alejaban, Isabela no miró atrás, porque sabía que si lo hacía, ya no podría volver a mirar adelante. El camino hacia las montañas se extendía como una serpiente de tierra seca entre los riscos de piedra. El sol aún no se había alzado por completo cuando Koaní y Isabela dejaron atrás la pequeña granja de los Duarte. El aire era frío, cargado del aroma áspero del enebro y la humedad nocturna. El silencio entre los dos no era incómodo, pero sí denso, como si ambos comprendieran que las palabras no alcanzarían para nombrar lo que acababa de ocurrir. Isabela iba montada delante, su espalda rígida, los dedos aferrados a la crin del caballo como si de eso dependiera su cordura. La manta que Koaní le había entregado la cubría desde los hombros hasta las rodillas, protegiéndola del viento. Él no la tocaba, pero su cercanía era innegable. Su respiración tranquila, el calor de su cuerpo, el ritmo constante de su corazón. Todo eso estaba allí, detrás de ella, como un escudo. Las montañas se alzaban con solemnidad ante ellos, majestuosas y lejanas, pero cada paso del caballo los acercaba al corazón de un mundo desconocido. Isabela no sabía a dónde la llevaba este hombre, solo que no era un destino impuesto por ella. Apretó los labios para no llorar. Ya había derramado suficientes lágrimas frente a su padre. Las que vendrían serían solo suyas. Tras horas de marcha, llegaron a una abertura entre dos paredes de roca rojiza. El sonido del agua corriendo los recibió como una canción tímida. Dentro del cañón, el mundo parecía otro, más silencioso, más íntimo, casi irreal. Árboles altos se mecían suavemente, y un arroyo de aguas cristalinas serpenteaba entre piedras pulidas. La luz del sol se filtraba entre las ramas, dibujando destellos dorados sobre la tierra. «Aquí», dijo Koaní por primera vez desde que partieron. Su voz era grave, pero no áspera. Isabela giró el rostro, sorprendida de escucharlo hablar. Lo miró, sin responder. El apache desmontó con fluidez y extendió una mano para ayudarla a bajar. Ella dudó por un instante, pero finalmente la tomó. Su piel era áspera, curtida por el sol y el trabajo, pero el contacto fue firme y gentil. No hubo tirones ni fuerza, solo una presencia segura. Frente a ella, cerca del arroyo, se alzaba una pequeña estructura de piedra y madera, con una manta colgada como puerta. Koaní señaló hacia allí. «Tu casa», dijo simplemente. Isabela lo miró, confundida. «¿Mía?» Él asintió. Luego señaló hacia otra parte del cañón, donde se veía un pequeño fuego apagado, algunos objetos personales y una estructura similar, más modesta. «Yo, allá». La comprensión la golpeó con lentitud. Él no pensaba forzar la convivencia. Le estaba dando espacio, tiempo. Un gesto que no esperaba de alguien que, en la mente de su comunidad, era el apache más temido. La joven entró lentamente en el refugio. El interior era fresco, limpio, modesto. Había una plataforma cubierta de pieles suaves, una zona para hacer fuego, vasijas de cerámica, aberturas pequeñas que dejaban entrar la luz. No era una prisión, era un hogar. Simple, silencioso, suyo. Isabela se sentó sobre las pieles, temblando. No de miedo, sino de agotamiento emocional. Allí, por fin sola, permitió que las lágrimas cayeran. Cuando alzó la vista, Koaní ya se había marchado.
Afuera, el cañón murmuraba con su música tranquila. Viento, agua, ramas, lejos del mundo que la había traicionado. Cerca de uno que, sin prometerle nada, ya empezaba a ofrecerle algo nuevo. Esperanza. Isabela pasó la tarde explorando en silencio los alrededores del cañón. Sus pasos eran cautelosos, como los de un ciervo que pisa tierra desconocida. El arroyo corría a pocos metros de su refugio, y el canto de los pájaros llenaba los huecos que antes ocupaban las palabras. Por primera vez en mucho tiempo, no escuchaba gritos, no había órdenes ni amenazas, solo el sonido del viento en las ramas y el eco lejano de su propia respiración. Encontró una vasija con agua limpia junto a la entrada. Junto a ella, una pequeña cesta con tortillas aún tibias y un puñado de frutos secos. No había nota, ni presencia alguna, solo cuidado. Aquella noche, el sueño la encontró rápido, pero ligero. Cada crujido del bosque la despertaba. Aún así, su cuerpo necesitaba descanso, y su mente, aún confundida, comenzaba a aceptar que lo que vivía no era una trampa, sino una pausa. Al amanecer, salió al arroyo para lavarse el rostro. El agua estaba helada, pero le devolvió la lucidez. Mientras recogía agua con las manos, un movimiento súbito la hizo retroceder. Una serpiente se deslizaba entre las piedras, su cuerpo oscuro y elegante como una sombra viva. Isabela retrocedió torpemente, tropezando. ¡Ah! Gritó sin querer, cayendo de lado. En un instante, Kuan-Yi apareció desde los árboles, arco en mano. Su mirada localizó la serpiente y, sin dudar, disparó. La flecha atravesó el cuerpo del animal con precisión mortal. El silencio volvió a imponerse. Isabela se quedó quieta, el corazón golpeándole el pecho como un tambor. Kuan-Yi se acercó, guardó el arco y extendió una mano para ayudarla a levantarse. Esta vez, ella no dudó. Él no dijo nada. Solo la miró unos segundos. Luego sacó algo de su cinturón. Un pequeño cuchillo con mango de hueso tallado. Se lo ofreció. «Para ti», dijo. Ella lo miró con desconfianza. «¿Para qué?» «Para que no dependas siempre de otros». Isabela sostuvo el cuchillo, sintiendo su peso. No era un arma imponente. Era ligero, modesto, pero en sus manos representaba algo que nadie le había dado antes: confianza. «Gracias», dijo, sin saber si él entendería. Pero Kuan-Yi ya se había girado, regresando sin más palabras a su parte del cañón. Esa noche, mientras encendía su primer fuego sola, Isabela sintió que algo había cambiado. La desconfianza seguía ahí, como una brasa bajo la ceniza. Pero también había curiosidad. Y una pregunta, pequeña pero persistente. ¿Quién era realmente ese hombre que la había aceptado, pero no reclamado? Sin saberlo, se abría una puerta a algo más grande que el miedo. Una puerta que la llevaría, paso a paso, hacia el corazón de una cultura, y tal vez hacia el suyo propio. Los días que siguieron se deslizaron como las aguas del arroyo, lentos, silenciosos y constantes. El cañón mantenía un ritmo distinto al resto del mundo, uno que Isabela apenas comenzaba a comprender. Se despertaba con la primera luz, encendía el fuego como le había enseñado su madre, y luego salía a caminar por los alrededores, con el cuchillo de Kuan-Yi siempre en la cintura. No era por miedo, era símbolo de algo nuevo: autonomía. Kuan-Yi aparecía a veces por las mañanas, otras por la tarde. Nunca irrumpía en su espacio. Se mantenía a distancia, pero presente, como un árbol que uno sabe que está ahí, aunque no siempre lo vea. Dejaba comida, herramientas, a veces le hacía un gesto breve con la cabeza. No hablaban mucho, pero su silencio no era hostil. Era una invitación a la observación. Una tarde, mientras Isabela recolectaba ramas secas para su fuego, escuchó un crujido distinto al de las ardillas o el viento. Se giró rápidamente, con el cuchillo en mano. Reflejo ya natural. Pero lo que vio no fue una amenaza. Kuan-Yi estaba observándola desde una roca.
Bien, dijo, señalando el cuchillo. Ya sabes usarlo. Ella bajó el arma lentamente, sin quitarle los ojos de encima. Aprendo rápido. Eso es bueno, respondió él, y por primera vez sonrió. Fue leve, casi imperceptible, pero verdadero. Aquella noche, Isabela se quedó pensando en esa sonrisa. No era la de un enemigo, no era la de un hombre que poseía, era la de alguien que reconocía. Al día siguiente, encontró una sorpresa. Frente a su refugio había una pequeña pila de piedras organizadas en forma de espiral. Encima, un manojo de hierbas frescas y una nota grabada en madera. Chashil. ¿Qué es esto?, se preguntó en voz baja. Koaní apareció desde el lado opuesto del arroyo, como si hubiera estado esperándola. Chashil, repitió. Significa nuevo comienzo. Ella se agachó frente al pequeño altar improvisado. Las piedras, las hierbas, el símbolo era sencillo, pero lleno de intención. ¿Por mí? Koaní asintió. Por ti, porque estás aquí, porque no has huido. Ella levantó la vista, con los ojos brillando, pero conteniéndose. No quería parecer débil, no ante él. No tenía a dónde ir. Eso no es lo mismo que quedarse, respondió Koaní, con la seriedad de quien entiende la diferencia. Las palabras quedaron flotando entre ellos, y en ese momento, sin tocarla, sin acercarse más, Koaní le ofreció una elección. Permanecer no como prisionera, sino como persona. Los días siguientes estuvieron marcados por un ritmo compartido. No era una rutina pactada, pero sí orgánica. Isabela comenzaba a trabajar en un pequeño huerto cerca del arroyo, y Koaní aparecía para observar, corregir o ayudar sin imponer. Cada día, una nueva palabra apache se colaba entre los gestos. Naan, agua; Chuch, sol; Gone, tierra. Él las decía con voz tranquila, y ella las repetía, saboreándolas como si fueran semillas plantadas en su lengua. Una tarde, mientras recogía piedras para delimitar su siembra, Isabela se detuvo a mirar a Koaní. Estaba encorvado, reparando una lanza. Su expresión era de concentración serena, su respiración pausada. No había rastro del guerrero temido del que tanto se hablaba. Había un hombre. Solo eso. «¿Por qué no me preguntas nada?», dijo ella, rompiendo el silencio. Koaní levantó la mirada. Preguntar es una forma de querer controlar lo que el otro quiere guardar. ¿Y si quiero contarlo? Entonces no tienes que esperar mi pregunta, solo hablar. Ella guardó silencio unos segundos. Luego se sentó sobre una roca plana y dijo: «Mi madre murió con fiebre. Mi padre no sabía cómo criarme. Siempre fue mejor con los caballos que con las personas. Cuando me entregó a ti, pensé que me odiaba. Pero creo que simplemente ya no sabía cómo luchar». Koaní la escuchó sin interrumpirla. «¿Y ahora qué piensas?», preguntó, con suavidad. «Ahora, creo que yo sí sé cómo luchar. No con armas, con elección». Él asintió lentamente, casi como un reconocimiento. Elegir es lo que nos hace libres, aunque estemos rodeados de muros. La noche cayó más rápido ese día. El cielo se llenó de estrellas, y una luna tímida apareció entre las copas de los árboles. Koaní encendió un fuego junto al arroyo, señaló un tronco frente a él, y Isabela, sin miedo, se sentó. «¿Puedo preguntarte algo yo ahora?», dijo ella. Koaní asintió. «¿Por qué aceptaste este trato? ¿Por qué a mí?». El guerrero apache miró al fuego largo rato antes de responder. «Porque tu padre no ofrecía una hija, ofrecía una vida. No para mí, sino para su tierra, para su miedo». «¿Y tú? ¿Qué querías?». «Paz, no la compré contigo. Pero si tú decides quedarte, tal vez ambos podamos construirla». El fuego crepitó entre ellos, rompiendo la oscuridad. Y por primera vez, Isabela sintió que estaba en medio de algo que no era castigo, sino transformación. Cuando se retiró a su refugio, aún podía ver la luz del fuego desde la entrada. Esa noche,
mientras abrazaba su manta y sentía el cuchillo junto a su cadera. Pensó, tal vez mañana aprenda una nueva palabra. Tal vez el silencio también es una forma de amar. El canto de los cuervos fue distinto aquella mañana. No era un sonido lejano como los otros días. Era más agudo, más cercano. Isabela se despertó con un sobresalto. Salió de su refugio aún con el rostro marcado por el sueño, y lo vio. Un caballo desconocido atado junto al arroyo. No era uno de los de Kuaní. Este tenía marcas blancas en las patas y una trenza en la crin, algo que ninguno de los otros llevaba. Isabela retrocedió instintivamente hacia su cuchillo. Apenas lo había empuñado cuando escuchó una carcajada. No era amenazante, sino ligera, casi burlona. Desde detrás de un arbusto emergió un joven de rostro redondo, sonrisa amplia y ojos vivaces. «No vas a necesitar eso conmigo», dijo en un español con acento suave. «A menos que cocines con cuchillo». Isabela no supo si reír o fruncir el ceño. «¿Quién eres?» «Teyojual, primo de Kuaní, el más guapo de la familia, si me preguntas». Se presentó con una reverencia teatral. Isabela lo miró sin bajar el cuchillo, pero su intuición, refinada en los últimos días, le decía que este joven no era peligroso, solo inquieto. «Kuaní está cazando. No sabía que viniera a visita». «Ah, pero no estoy solo», respondió Teyojual, mirando hacia el sendero. Allí, una figura anciana descendía del caballo con dignidad de reina, envuelta en un chal de colores tierra. Su cabello blanco estaba trenzado en dos largas líneas que caían sobre sus hombros. Sus ojos, aunque velados por los años, brillaban con una claridad serena. «Ella es Yahari», dijo Teyojual con respeto. «La sabedora, la que cura, la abuela de Kuaní». Isabela tragó saliva. Sintió que debía inclinarse, pero Yahari alzó una mano y sonrió. «No necesitas agachar la cabeza, niña. Ya has cargado suficiente peso en los hombros». «Yo... gracias», dijo Isabela, sin saber muy bien qué responder. Yahari se acercó sin prisa. Sus pasos eran lentos, pero seguros. Al llegar frente a ella, tomó sus manos entre las suyas, frías y delgadas, pero firmes. «Tienes los ojos de alguien que ha visto el fuego y ha decidido no arder», murmuró. Isabela sintió un nudo en la garganta. «No me siento tan fuerte». «Lo eres. Por eso estás aquí, viva, con los pies en la tierra y no en el viento». Teyojual, que había comenzado a revisar su alforja, sacó una bolsa de semillas y se la lanzó a Isabela. «Esto es para tu huerto. He oído que ya haces crecer cosas». «Apenas lo estoy intentando». «Entonces ya haces más que muchos». Isabela sonrió, apenas. La presencia de ellos, tan distinta y cálida, rompía algo dentro de ella que no sabía que estaba endurecido, la idea de pertenecer. Kuaní regresó al atardecer, con una liebre en la mano y el rostro sorprendido, al ver a Yahari sentada junto al fuego, compartiendo tortillas con Isabela y Teyojual. «Pensé que vendrían mañana», dijo, dejando la presa sobre una piedra. «Las hierbas hablaron esta mañana», respondió Yahari. «Dijeron que era el día correcto». Isabela observó con atención la interacción. Kuaní se transformaba ante su familia, más relajado, más humano. No era solo el guerrero taciturno que conocía, sino nieto, primo, parte de un todo más amplio. «¿Y qué dicen las hierbas de mí?», se atrevió a preguntar Isabela. Yahari la miró, seria por un instante. «Dicen que tienes raíces que aún no sabes que existen, que tus ramas están creciendo en dirección contraria al miedo. ¿Y eso es bueno? Es necesario». Esa noche, Yahari sacó de su bolsa una pequeña pulsera tejida con hilo de maguey y piedras volcánicas. Se la colocó a Isabela en la muñeca sin pedir permiso. «Ahora llevas algo de nosotros contigo, no como símbolo de deuda, sino de bienvenida». Isabela acarició el tejido con los dedos. Era áspero, pero cálido. Como esta tierra, como este lugar, como
esta nueva vida que, sin darse cuenta, estaba empezando a aceptar. Más tarde, mientras los hombres hablaban en apache junto al fuego, Yahari y ella permanecieron en silencio mirando las estrellas. La anciana, sin apartar la vista del cielo, susurró: ¿Has soñado con tu madre? La pregunta la tomó desprevenida. A veces, poco. Ella no habla en los sueños. No necesita hacerlo. Las madres viven en las decisiones que tomamos, no en las palabras que dejamos atrás. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Isabela, pero no la limpió. La dejó correr. Por primera vez en mucho tiempo, llorar no era debilidad, era permiso. Cuando la noche se volvió más fría, Yahari la cubrió con su propio chal. Descansa, niña de ojos firmes. Mañana, el cañón tendrá más voces, más risas. Teyowal se quedará un tiempo. Él también tiene cosas que aprender de ti. ¿De mí?, preguntó Isabela, incrédula. Claro, sonrió la anciana. No todos los días una mujer sobrevive al desarraigo y decide plantar algo nuevo. Isabela se quedó en silencio. Apretó la pulsera en su muñeca y supo, con una certeza nueva, que no era una visitante. Ya no. El fuego chisporroteaba en el centro del claro mientras la noche caía sin prisa sobre el cañón. Isabela estaba sentada junto a Kuaní por primera vez sin sentirse fuera de lugar. A su lado, Teyowal afilaba una lanza tarareando una melodía infantil, y Yahari descansaba sobre una manta, con los ojos cerrados pero atenta a todo. «Esta tierra tiene un idioma», dijo Kuaní de repente, rompiendo el silencio. Isabela lo miró, intrigada. ¿Un idioma? Sí, no se habla con la boca, se escucha con el pecho. La frase resonó en ella más de lo que esperaba. ¿Y tú cuándo lo aprendiste? Kuaní desvió la mirada hacia las llamas. Su rostro, normalmente imperturbable, se tensó apenas. Tenía 10 años cuando vinieron los soldados. Mi padre no quiso entregar las tierras del norte. Dijeron que no nos pertenecían. Dijeron que éramos salvajes. ¿Qué hicieron?, preguntó Isabela, casi en un susurro. Lo mataron delante de mí. A mi madre también. Mi hermana se detuvo. Ella solo tenía 5 años. El silencio se volvió espeso. Teyowal dejó de cantar. Yahari abrió los ojos, pero no dijo nada. Después de eso, nos escondimos. Dejamos de vivir en comunidad. Aprendí a cazar, a defender, a callar, y desde entonces busqué un lugar donde nadie más pudiera arrebatarnos lo poco que quedaba. Isabela sintió un nudo en la garganta. Lo siento, no sé qué decir. Kuaní la miró, y por primera vez sus ojos no eran solo profundos, eran vulnerables. No quiero que me tengas lástima, solo que entiendas por qué no hablo mucho. El silencio fue lo único que no me pudieron quitar. La joven se inclinó un poco hacia él. Yo también perdí algo, no a manos de soldados, pero sí por el abandono. ¿Tu madre? Sí, y también a mi padre, aunque siga vivo. El día que me entregó, murió para mí. Kuaní asintió con lentitud, como si comprendiera esa pérdida incluso mejor que las físicas. Entonces, tal vez, estamos aquí para enterrar a nuestros muertos, no bajo tierra, sino en el corazón. Y plantar algo nuevo encima, agregó Isabela, con una voz más firme de lo que esperaba. Las llamas danzaban entre ellos como testigos de ese momento compartido. No era una declaración de amor, no era una confesión, era el primer puente. A la mañana siguiente, el aire estaba cargado de rocío y tierra húmeda. Isabela se despertó con una sensación distinta, no de angustia ni de incertidumbre, sino de ligereza. Algo dentro de ella había comenzado a moverse, como las raíces de una planta al primer contacto con el agua. Decidió comenzar temprano en el huerto. Teyowal ya estaba allí, arrodillado, peleando con una raíz torcida. «Sabes que esto no es lo mío, ¿verdad?», dijo sin mirarla. «Entonces aprende a observar. La tierra no se rinde si tú no lo haces primero.
respondió Isabela, imitando el tono filosófico de Kuan-Yi. Tello-Hual soltó una carcajada. «Pareces uno de los nuestros». «Tal vez ya lo soy un poco», susurró ella, sin estar segura de si deseaba o temía que fuera verdad. Más tarde, mientras recogía agua en el arroyo, encontró a Kuan-Yi esperando con 2 caballos. «Ven, quiero mostrarte algo». Ella dudó un momento, pero subió a la yegua sin hacer preguntas. Cabalgaron durante un tiempo por senderos estrechos hasta llegar a una elevación natural que ofrecía una vista completa del cañón. Desde allí, las curvas del paisaje parecían escritas en lengua antigua. Montañas, rocas, arroyos, árboles torcidos por el viento. «Aquí me escondí después de todo», dijo él, mirando al horizonte. «Pensé que solo el silencio me haría libre, pero después comprendí que el silencio también puede ser una jaula si no hay nadie que lo escuche contigo». Isabela lo miró de perfil. El viento le desordenaba el cabello. Había belleza en su dureza, pero también una ternura que no necesitaba palabras. «¿Y por qué me traes aquí?» «Porque tú también necesitas ver lo que puede crecer lejos del ruido. No quiero que te sientas enterrada. Quiero que te sientas plantada». El silencio que siguió fue distinto, cálido, abierto. De regreso al cañón, Kuan-Yi le enseñó a recoger corteza de un árbol para hacer una infusión que ayudaba con las heridas. La rutina se convirtió en lección y la lección en intimidad compartida. Esa noche, junto al fuego, Kuan-Yi colocó 2 piedras una frente a la otra. «Mira, esta eres tú, esta soy yo». Luego, entre ambas, colocó una tercera, más pequeña. «Esto es lo que estamos construyendo. No es amor todavía, no es un juramento, pero es un espacio, nuestro». Isabela no dijo nada, solo asintió y puso su mano sobre la piedra del centro. El puente que comenzó esa noche anterior ya tenía forma. El cielo estaba cubierto de nubes grises como ceniza, y el viento traía consigo el olor de la tormenta. Desde temprano, Yahari había recogido sus hierbas y desaparecido en su choza, mientras Tello-Hual aseguraba los caballos en una zona protegida del cañón. Todo parecía moverse con el presentimiento de que algo fuerte se aproximaba. Isabela se quedó en su refugio, sentada cerca del fuego, mirando el vaivén de las llamas. La lluvia comenzó con una gota, luego otra, y finalmente una cortina de agua se desplegó sobre el paisaje con violencia. El sonido del trueno hizo vibrar la tierra bajo sus pies, pero no fue el trueno lo que la sacudió. Fue la memoria, el mismo sonido, 3 años atrás, en la noche en que su madre murió. Aquella tormenta que parecía que el cielo lloraba lo que ella no pudo llorar a tiempo. La fiebre, los gritos, el sudor, luego el silencio, y después, el vacío. Se acurrucó sobre sí misma, abrazándose las piernas. Respiraba rápido. El fuego crepitaba, pero no la calentaba. Estaba sola, tan sola como aquella vez, hasta que la puerta de tela se levantó y Kuan-Yi entró, empapado hasta los huesos. «¿Qué pasa?», preguntó al verla temblar. Isabela no pudo hablar, solo negó con la cabeza, mordiendo sus labios para no sollozar. Kuan-Yi se arrodilló junto a ella, sin tocarla aún. «No estás allí», dijo en voz baja. «Estás aquí, conmigo. Ya no estás sola». Isabela lo miró con los ojos húmedos. «No puedo evitarlo. Cuando llueve así, vuelvo atrás. Entonces quédate aquí, en el presente. Quédate conmigo». Ella no respondió, pero se inclinó hacia él, dejando que su frente tocara su pecho mojado. Kuan-Yi alzó la manta y la cubrió a ambos, no como un gesto romántico, como un refugio. Durante un largo rato no dijeron nada, solo compartieron el calor del cuerpo, el sonido de la tormenta y los latidos entrelazados de 2 historias marcadas por la pérdida. Finalmente, Isabel alzó el rostro. Sus ojos buscaron los de él. No había miedo, no había duda, solo una pregunta silenciosa. Kuan-Yi la respondió sin palabras. La besó. No fue un beso de pasión, fue uno de aceptación, de entrega.
Fue el momento exacto en que el dolor del pasado encontró un lugar donde descansar. El beso no fue largo, pero sí eterno. Cuando sus labios se separaron, el mundo ya no era el mismo. El fuego seguía ardiendo, la lluvia golpeaba el techo de cuero y ramas, pero el silencio entre ellos había cambiado de forma. Ya no era barrera, sino refugio. Isabela apoyó la cabeza sobre el hombro de Kuani. «No sé qué es esto», murmuró. «No tiene nombre todavía», respondió él. «Pero es real». Pasaron la noche en el mismo espacio, sin cruzar límites, compartiendo calor bajo la misma manta. Al amanecer, la tormenta había cesado. Un rocío espeso cubría el suelo, y el cañón olía a tierra lavada. Isabela salió al arroyo y lavó su rostro. Su reflejo en el agua la sorprendió. No era la misma joven asustada que llegó semanas atrás. Había firmeza en su mirada, una especie de luz que no sabía que tenía. Cuando se levantó, vio a Kuani esperándola con 2 caballos ensillados. «Vamos», dijo. «¿A dónde?» «A conocer tu regalo». Cabalgaron hasta una pradera cercana donde crecía el pasto alto. Allí, atada a un poste rústico, una yegua de pelaje canela los miraba con ojos brillantes. Tenía una mancha blanca en la frente y movimientos elegantes. «Se llama Yuki», dijo Kuani. «En apache significa pequeña montaña. Para mí, no es una ofrenda, es una compañera, como tú lo eres para mí». Isabela se acercó con cautela. Yuki movió las orejas, olfateó su mano y aceptó la caricia. «Nunca tuve algo solo mío», dijo, acariciando la crin suave. «Ahora tienes elección, ahora tienes nombre, ahora tienes camino». El regreso fue distinto. Ella montó sola, con la cabeza alta, el cuchillo en la cadera y la pulsera de Yahari rozando su muñeca. Esa tarde, en el huerto, plantó sus primeras semillas reales, frijoles y calabazas. Tellojual la observaba desde lejos, sin burlas. «Parece que has echado raíces», comentó con una sonrisa. «Tal vez», respondió ella, limpiándose las manos. «Pero aún no decido si quedarme para siempre». Kuani tampoco lo espera. Solo quiere que decidas tú. Lo sé. Por eso quiero intentarlo. Mientras el sol se ocultaba entre las montañas, Isabela se sentó frente a su refugio, con Yuki pastando cerca y el humo de la cena subiendo al cielo. Ya no era una prisionera, ni una visitante. Era parte de algo que crecía. La calma del cañón fue interrumpida por un galope urgente. Era Tellojual, cubierto de polvo, los ojos abiertos como si el viento le hubiera contado un secreto terrible. No desmontó, solo gritó: «¡Isabela! ¡Kuani! ¡Vienen del sur! ¡Con armas!». El mundo, que en las últimas semanas se había vuelto suave y predecible, se quebró en un instante. Kuani salió del bosque con un cuchillo en la mano y el arco cruzado en la espalda. No hizo preguntas, solo miró a Tellojual, quien asintió con el rostro endurecido. «¿Quién es?», preguntó Isabela, con la voz quebrada. «Tu padre y el capitán Salcedo. No vienen a hablar». Isabela sintió cómo se le vaciaba el pecho. «¿Cómo lo sabes?». «Un informante del pueblo me avisó. Vieron al grupo salir esta mañana. 10 hombres a caballo, cargados». Kuani se giró hacia ella. Sus ojos, normalmente serenos, estaban ahora encendidos de tensión. «Tienes que irte, ahora». Pero Isabela se plantó firme. «No voy a esconderme». «Esto no es un juego», dijo Kuani, con dureza. «Quieren recuperarte, aunque tengas que ir atada». «No soy una prenda, no soy un saco de maíz», espetó ella, alzando la voz. «Esta vez no dejaré que decidan por mí». El silencio que siguió fue más denso que una tormenta. Yahari apareció desde la sombra, apoyada en su bastón. «Si quieren arrebatar lo que nació aquí, tendrán que mirar a los ojos de quienes ya no bajan la cabeza». Isabela respiró hondo. «Déjenme hablar con ellos». «¿Sola?», preguntó Tellojual. «Sí, ellos no entienden esta tierra, pero me entienden a mí. Y si voy con ustedes,
Pensarán que fui manipulada. Koaní bajó la mirada, luchando consigo mismo. Finalmente, asintió. Te escoltaré hasta la colina. Después de eso, tú decides. Pero si hay peligro, no esperaré tu permiso para protegerte. Lo sé, dijo ella, colocando su mano sobre la suya. Pero déjame intentarlo primero. Esa noche no hubo risas, no hubo canciones, solo el sonido del metal afilado, las monturas apretadas y las brasas consumiéndose en silencio. Isabela pasó la madrugada escribiendo en su mente las palabras que diría, no como hija, ni como esposa, sino como mujer que elige. El sol apenas comenzaba a teñir de naranja los bordes del cañón cuando Isabela cabalgó hacia la colina con Cookie, su trenza ajustada y el corazón retumbando como tambor de guerra. Koaní la acompañaba a pocos metros detrás, en completo silencio, con la mirada alerta y el arco al alcance. Teyohual avanzaba más lejos, entre los árboles, como sombra vigilante. Desde la cima se divisaban claramente los jinetes. 10, armados. Al frente, inconfundible, estaba don Ramón Duarte, con el rostro endurecido por el rencor y los años, y a su lado, un hombre de uniforme sucio y mostacho rígido, el capitán Salcedo. Isabela detuvo su caballo. Yuki resopló, nerviosa, pero firme. Koaní también se detuvo. «Desde aquí», dijo él. «Gracias», respondió ella sin mirarlo, tragándose el miedo. «Si todo sale mal, corre hacia el norte. No quiero que luchen por mí». «Ya estamos luchando, solo que tú lo haces con palabras». Ella asintió y descendió sola, con paso firme, las riendas en la mano y el cuchillo oculto en la bota. Cada metro que la acercaba a su padre era un metro más lejos de la mujer que él había conocido. «¡Isabela!», rugió don Ramón al verla. «Gracias a Dios estás viva». «No fue Dios quien me salvó», replicó ella. «Fue él a quien me vendiste». Los hombres se miraron incómodos. El capitán Salcedo frunció el ceño. «Señorita Duarte, estamos aquí para rescatarla. Estos salvajes...» ¿Rescatarme? ¿De qué? ¿De tener voz? ¿De dormir sin miedo? ¿De aprender un idioma nuevo y cultivar mi propia comida? «Ellos te han lavado el cerebro», interrumpió su padre. «Ese indio te embrujó. No me digas indio, como si fuera una maldición», gritó Isabela, y su voz retumbó entre los riscos. «Koaní me dio algo que tú nunca supiste darme. Elección». El capitán Salcedo hizo un gesto hacia los suyos. Dos hombres avanzaron. «¡Cuidado!», gritó una voz desde el bosque. Era Teyohual, apuntando con una lanza. Desde la colina aparecieron Koaní y otros 3 guerreros más, en silencio, pero armados. La tensión se volvió espesa. Una chispa bastaba para encender la violencia. Y fue entonces cuando una figura inesperada apareció al galope. El padre Mateo, el viejo reverendo del pueblo, con su sotana agitada por el viento. «¡Basta!», clamó con voz firme. «Esta joven no está secuestrada, está viva y en paz, y eso es más de lo que pueden decir muchos bajo su techo». Don Ramón apretó los puños, temblando. «Es mi hija». «Ya no soy tuya», dijo Isabela, mirándolo a los ojos. «Soy mía, por primera vez». El capitán Salcedo miró al reverendo, luego a los apaches, y finalmente a Isabela. «Esto no ha terminado», espetó, dando la orden de retirada. Pero en el rostro de Isabela sí había terminado algo: el miedo. El regreso al cañón fue silencioso. Isabela montaba a Yuki con la espalda recta, el rostro sereno, pero los dedos aún temblaban sobre las riendas. Koaní cabalgaba a su lado sin decir palabra, pero su presencia bastaba. Detrás, Teyohual y los otros 2 guerreros cerraban la formación como una muralla humana. Cuando cruzaron la entrada de piedra, Yahari ya los esperaba sentada frente al fuego. No preguntó qué había pasado. Solo alzó la mirada hacia Isabela y dijo: «Lo que caminó de ida,
Ya no es lo mismo que regresa. Isabela desmontó y se arrodilló junto a la anciana. Hablé. Dije todo lo que necesitaba decir. Y te escucharon. Algunos sí, otros no importa. Yo me escuché a mí misma. Por primera vez. Yahari asintió y tomó su mano con dulzura. Entonces, el ritual de paso ya comenzó. Aquella noche, la comunidad se reunió alrededor de una gran fogata. Llegaron apaches de otras zonas, guiados por señales de humo que solo ellos entendían. No era una celebración, era un reconocimiento. Isabela se sentó en medio del círculo, junto a Kuan-Yi. Teyohual tocaba un tambor suave, mientras una mujer de rostro curtido entonaba un canto antiguo. Yahari se puso de pie con esfuerzo. El silencio se hizo absoluto. Esta mujer vino del otro lado del fuego, declaró. Trajo dentro de sí el humo del dolor, pero lo transformó en brasa viva. No llegó aquí como aliada, ni como enemiga. Llegó sin saber qué era. Ahora lo sabe. La anciana levantó un cuenco de barro con agua y lo vertió sobre las brasas. Un vapor blanco se alzó en espiral. Hoy la aceptamos, no como esposa, no como hija, como una de nosotros. Isabela sintió un nudo en la garganta. No había aplausos, no había júbilo, solo miradas firmes, honestas, que le decían, «Te vemos». Kuan-Yi la tomó de la mano. Era la primera vez que lo hacía delante de todos, y ella no la soltó. Cuando la ceremonia terminó, los miembros de la comunidad comenzaron a acercarse uno por uno. Algunos le ofrecieron una palabra, otros un gesto, un trozo de pan, una pequeña piedra, una flor silvestre. No eran regalos, sino símbolos de pertenencia. Isabela los recibió con una humildad que no venía del miedo, sino del respeto profundo. Más tarde, al calor de las últimas brasas, Teyohual se acercó con una sonrisa pícara. «Ya no te llamamos la muchacha del vestido azul». «¿Y ahora?», preguntó Isabela, jugando con una flor entre los dedos. «Ahora eres Tashel Nakai». «¿Qué significa?». «La que vino desde el humo». Y eligió quedarse. Isabela bajó la vista, conmovida. «¿Ustedes siempre le ponen nombres así a los que llegan?». «Number solo a los que se quedan de verdad». Kuan-Yi apareció a su lado con una pequeña manta sobre el brazo. La extendió frente a ella. «Esto lo hizo Yahari. Dijo que necesitabas algo para los inviernos largos». La manta estaba bordada con espirales y líneas que representaban ríos, montañas y caminos. En el centro, una figura femenina montada sobre una yegua. «Soy yo», susurró Isabela. «Sí, pero no como eras, como eres ahora». Esa noche, Isabela no durmió en su refugio. Caminó junto a Kuan-Yi hasta su choza. Él no dijo nada, solo abrió la puerta. No había ceremonia, ni palabras solemnes, solo un acuerdo tácito. El miedo quedó atrás. Compartieron el fuego, la manta y el silencio que ya no dolía. Y aunque aún no usaban la palabra amor, algo más profundo los unía. Una lealtad nacida no de la sangre ni de la obligación, sino de la elección compartida. Al amanecer, Isabela despertó antes que él. Salió y vio cómo el sol pintaba el cañón con tonos dorados. Inspiró hondo, cerró los ojos y se dijo a sí misma, «Soy parte de esto, no como visitante, no como prisionera, como raíz, como tierra, como voz». El primer disparo no rompió el silencio del amanecer. Lo desgarró. Las aves alzaron vuelo en todas direcciones, mientras el eco del disparo rebotaba entre los muros del cañón como un lamento brutal. Isabela, que estaba junto a Yahari preparando la infusión de raíz de maguey, se giró instintivamente. Sabía lo que significaba ese sonido. Habían vuelto. Teyohual apareció corriendo, con el rostro cubierto de polvo. «Están aquí. No en la colina esta vez. Dentro del bosque. Vienen más preparados». «¿Cuántos?». 15, armados, con Salcedo al frente. Kuan-Yi ya estaba montando su caballo, su arco colgado en la espalda y el rostro endurecido como piedra. «No van a negociar.
dijo Tellojual con el ceño fruncido. Esta vez vienen a romper. Isabela no se lo pensó. Corrió a su refugio, se colocó la pulsera de Yahari, ajustó el cuchillo en la bota y amarró el cabello con una cinta de cuero. No era por vanidad, era armadura. Al salir, Yahari la esperaba junto al fuego. «No dejes que otros pongan palabras en tu boca», dijo la anciana. «Si hoy hablas, que tu voz sea la tuya». Kuan Yi la ayudó a subir a Juki. «¿Estás segura?» «Más que nunca», respondió. «No vengo a suplicar, vengo a poner límites». En la entrada del cañón, los hombres de Salcedo estaban formados en media luna. Don Ramón, al centro, parecía un árbol viejo, inclinado por el peso del orgullo. «Isabela, no te hagas daño, aún puedes volver», gritó, con voz entre súplica y amenaza. Ella avanzó a paso lento, sin levantar polvo, y se detuvo a pocos metros. Detrás, Kuan Yi, Tellojual y otros 5 apaches aguardaban en silencio. No tenían superioridad numérica, pero sí algo más potente: raíz. «¿Volver a qué, padre? ¿A quién me negó? ¿A quién me vendió? Yo soy tu sangre, y yo soy mi voz, y hoy tú ya no mandas sobre ella». El capitán Salcedo dio un paso al frente. «Esto es una advertencia final. Ustedes se han apropiado de lo que no les pertenece. Esa mujer será devuelta a su gente». Isabela soltó una carcajada breve, amarga. «¿A mi gente? Mi gente es la que me dio techo, no cadenas. Es la que me enseñó a sembrar, no a arrodillarme». La tensión creció. Un soldado alzó su rifle. Kuan Yi tensó el arco. El primer roce de guerra estaba a punto de estallar. Un crujido de ramas rompió la inminencia del enfrentamiento. Todos giraron al escuchar el galope frenético que se acercaba desde el sur. Era el padre Mateo, una vez más, la única voz neutral en una tierra dividida por el miedo y el orgullo. El sacerdote alzó una mano mientras su caballo se detenía bruscamente entre ambos bandos. «En nombre de Dios y de los vivos, bajen las armas. Esto no es justicia, es venganza mal disfrazada». Salcedo apretó los dientes. «Padre, no es su asunto. Esta mujer pertenece a su comunidad». «Ella no pertenece a nadie», interrumpió el sacerdote con una furia inusitada. «No es una res ni una prenda de cambio. Es un ser humano». Don Ramón bajó ligeramente la mirada. Sus hombros por primera vez parecían más viejos que firmes. Isabela desmontó de Yuki. Caminó hasta ponerse frente a su padre. «¿Sabes cuál es la única cosa que te pedí cuando era niña?» Él no respondió. «Que me miraras. Solo eso. Que me vieras. Que no me hicieras invisible. Hija, no me llames así. Ser padre no es una palabra, es una acción. Tú dejaste de serlo el día que me cambiaste por una promesa de seguridad». Se volvió hacia los soldados. «¿Y ustedes? ¿Van a matar por un orgullo herido? ¿Por una mujer que no quiere ser rescatada?» Los hombres dudaron. Algunos bajaron las miradas, otros sus armas. Salcedo levantó su pistola. «No olviden lo que son. Son hombres. No se dejen manipular por cuentos de mujeres». Yahari, que había llegado sin ser notada, se adelantó y habló con voz firme. «¿Y qué son ustedes, si tienen tanto miedo de una mujer que habla?» Silencio. Salcedo temblaba de rabia. Pero esta vez nadie lo siguió. Uno a uno, los soldados comenzaron a retroceder, sin dar la espalda, pero sin avanzar. Don Ramón fue el último en moverse. Antes de marcharse, miró a Isabela. «¿Te quedarás con ellos?» «Number, no me quedaré con ellos. Me quedaré conmigo misma. Y por fin, eso es suficiente». Cuando el grupo se alejó entre la maleza, Kuan Yi bajó su arco. Tellojual soltó un suspiro. El padre Mateo se acercó y, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Hoy he visto a una mujer más valiente que un ejército». Isabela no respondió. Solo se giró hacia su comunidad, su cañón, su nueva tierra, y caminó de regreso no como alguien defendida,
sino como alguien que defendió. El cielo estaba despejado, y el viento traía aromas de flores silvestres y tierra mojada. Los días habían pasado desde el enfrentamiento en el cañón, pero las huellas que dejó no eran de miedo, sino de decisión. La comunidad apache había comenzado a preparar algo distinto, algo que no era celebración en el sentido festivo, sino una afirmación profunda de pertenencia, de identidad, de unión. En el centro del claro, Yahari colocaba las últimas piedras alrededor del círculo ceremonial. Teyohual tallaba símbolos en madera, mientras los niños recolectaban flores y las mujeres tejían cintas con colores del amanecer. Isabela estaba de pie frente a su antiguo refugio, con el corazón en calma y las manos temblorosas, no por miedo, sino por la magnitud del momento. Koaní se le acercó con su andar sereno, y en sus ojos no había urgencia, solo certeza. «Todo está listo», dijo. «¿Estás seguro de esto?» «No hay nada más verdadero en mí que esto», respondió. Ella asintió, sin necesidad de palabras adicionales. No era una boda tradicional. No había papeles, ni sacerdote, ni firmas. Pero cada piedra colocada, cada canción entonada, cada mirada de la comunidad era un testigo más fuerte que cualquier tinta sobre papel. La ceremonia comenzó al atardecer. Un fuego fue encendido en el centro del círculo. Yahari, envuelta en su chal de hilo viejo, tomó la palabra. «Hoy no unimos dos cuerpos, ni dos linajes. Unimos dos caminos que eligieron caminar juntos, sin cadenas, sin miedo». Se giró hacia Koaní. «Guerrero, ¿reconoces a esta mujer como quien ha visto tu sombra y tu luz, y aún así decide quedarse?» «La reconozco», dijo Koaní, firme. «¿La aceptas sin dominarla, sin encerrar su espíritu?» «La acepto como es, y como será». Luego, Yahari miró a Isabela. «Mujer del humo y la raíz, ¿ves en este hombre un refugio, no una prisión?» «Lo veo», respondió Isabela, con la voz clara. «Lo eliges sin miedo, sabiendo que también puedes elegir partir. Lo elijo sabiendo que soy libre». Entonces, sin que nadie lo esperara, Yahari se giró hacia la comunidad y alzó los brazos. «Testigos todos, que esta unión no sea un lazo que aprieta, sino una red que sostiene. Que la historia de ellos se teja con actos, no con promesas. Que sean hogar el uno para el otro, y que sus hijos, si vienen, nazcan no solo del cuerpo, sino del valor de elegir». Koaní tomó la mano de Isabela. «No te prometo no fallar, ni yo a ti, pero te prometo no desaparecer cuando eso ocurra. Y yo prometo no dejar de buscarte, incluso cuando esté enojada». Ambos rieron, y la comunidad rió con ellos. Teyohual les entregó dos cintas entrelazadas. Koaní la ató suavemente alrededor del brazo de Isabela, y ella hizo lo mismo con él, no como símbolo de posesión, sino como recuerdo de que siempre estarían unidos por elección. Cuando la noche cayó, comenzaron los cantos. Las mujeres bailaban con pies descalzos sobre la tierra, y los tambores marcaban el ritmo de un latido común. El fuego crecía, elevando chispas al cielo como si las estrellas descendieran a bendecirlos. Isabela bailó. Yuki, su yegua, pastaba cerca, adornada con flores. Koaní, con una sonrisa rara en él, la observaba como si viera el sol por primera vez. Más tarde, ya lejos del círculo, ambos se sentaron en lo alto de una piedra, desde donde se veía todo el cañón iluminado. El fuego, las personas, las sombras danzantes. «¿Sientes que esto es tuyo?», preguntó él. Namber Koaní frunció el ceño, sorprendido. «No es solo mío, es nuestro». Él asintió. «Y eso lo hace más fuerte». Isabela apoyó la cabeza en su hombro. «¿Sabes lo que más me asusta ahora?» «¿Qué?» «Que esto sea real, que no tenga que escapar. Entonces solo quédate». «Ya me quedé», susurró. Un silencio cálido los envolvió. Abajo, las canciones seguían, pero ellos ya no necesitaban más palabras, y cuando la luna se alzó completamente, redonda y luminosa sobre el cañón, Isabela Duarte
la hija de un rancho seco, la mujer que fue vendida como moneda de paz, la joven que aprendió a decir no y luego a decir sí desde su libertad, cerró los ojos y por primera vez en su vida no soñó con huir, soñó con quedarse. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.